que es un tema que pone sobre la mesa los retos del aprendizaje, ¿no? Aprender a aprender, yo pienso que es importante que ustedes vean el concepto de aprender a aprender como aprender a cambiar. Si ustedes ven los estudios que se han hecho en los últimos 10 años, desde las investigaciones del encuentro de Davos, que es el encuentro empresarial más importante del mundo, que se hace desde hace 20 años, pero en los últimos 10 años ha sido particularmente interesante cómo se aborda allí las competencias más importantes en el mundo de hoy, en el mundo actual, en las empresas de todo el mundo en la actualidad. El aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de cambio, de adaptación, está en el top 3 de las competencias gerenciales del mundo de hoy, en el top 3 de las competencias profesionales en el mundo de hoy. Todo el mundo dice que es importante el aprendizaje, todos estamos supuestos a aprender, etcétera, pero cuando hablamos de aprendizaje como sinónimo de cambio, estamos hablando de un reto superior. Porque bueno, el cambio implica otras habilidades, implica otras competencias y ese es el centro de esta conversación. Yo les propongo que vayamos conversando sobre esto, bueno, con toda la amplitud, la flexibilidad y con toda la apertura que requiere este tema como un asunto actual y no como un asunto genérico, sino como un asunto que tiene que ver con el día a día. Entonces, bueno, Leonel, permíteme empezar preguntándote qué viene a tu mente cuando ves esa expresión de aprender a aprender. Aprender a aprender, buscar la manera, la mejor manera de, con los recursos que se tienen, de lograr los objetivos, de ser más eficiente, más eficaz. Con los recursos que se tienen, buscar lograr los objetivos de manera más eficaz y más eficiente. Esa es una gran definición. ¿Cómo lo ves tú, Francis? Realmente aprendemos es cuando logramos conectar la información que estamos recibiendo de la persona que nos está enseñando o la persona que nos está dando la información. Muy bien. Me parece formidable, Francis, que uses la palabra conexión y quiero reforzar lo siguiente. De nada sirve el conocimiento si no lo conectas en la práctica. O sea, tú puedes aquí responder todo perfectamente. Y si tú sales de aquí y llevas estas ideas a tu trabajo diario, tú puedes decir, aprendí. Pero si el conocimiento se queda aquí en un comentario o simplemente en un proceso de reflexión, está bien, reflexionar está bien, el comentario está bien, bienvenido, aprendemos de los comentarios de todos, pero el objetivo del conocimiento no es el conocimiento, el objetivo del conocimiento es la práctica. Y esa conexión que tú acabas de decir significa que tú, por ejemplo, haces una actividad, las haces de la manera A y aprendiste porque hiciste un pequeño cambio o un cambio intermedio o un gran cambio y la empiezas a hacer de la manera B. Esa es parte de la habilidad de aprender, entender que hay diversas formas de aprendizaje, me adapto al momento, pero está claro que siempre implica cambio, ¿verdad? Sí, implica cambio, creo yo, y reto personal, porque es como salir de la caja, pensar más allá y salir como del status quo que puedas tener. Eso para cada persona siento que es un reto, que puedes estar en tu posición cómoda, pero no ves más allá y la idea de aprender a aprender es como mejorar, implica cambio y retarte. Muy bien. Objetivos de este encuentro. Que conozcan y aprovechen claves para que el aprendizaje sea más rentable. ¿Por qué aprender a aprender es urgente? Oportunidades para mejorar de inmediato. Natalie, cuando tú ves allí el punto uno y ves que el aprendizaje puede ser más rentable, ¿qué te viene a la mente? Optimizar o tratar de asimilar todo lo que estamos aprendiendo de una manera más rápida
como para Es que muy eso se transfiera pues a rentabilidad. importante entender que el tiempo es un factor crítico de rentabilidad en el aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el factor determinante de la rentabilidad del aprendizaje? Yo creo que primero la actitud que cada quien tiene, entonces, abrirse a nuevos retos. Cuando también dices la parte de aprender a aprender, creo que también es conocer uno cuál es la mejor estrategia para asumir esos conocimientos. Muy bien. Eso que estás diciendo está en el corazón de esta conversación porque efectivamente cada uno tiene aspectos con los cuales aprende mejor, pero como seres humanos hay aspectos generales para todos. Por ejemplo, esto que tú estás haciendo ahorita, que es pensar en voz alta, que es reflexionar sobre esta idea, es válido para todos ustedes. Cada vez que tú reflexionas en voz alta y verbalizas el pensamiento, es mucho más potente que si solo piensas en el aprendizaje. Cuando piensas en el aprendizaje, nuestra velocidad de pensamiento es muy rápida y es muy dispersa. Entonces uno está pensando y está conectando montones de ideas al mismo tiempo. Pero cuando verbalizas esa reflexión, te ves en la necesidad de darle una estructura al pensamiento y ese esfuerzo implica más aprendizaje. Y cuando lo pones por escrito es todavía más potente. Por eso, por ejemplo, le hemos planteado el reto de Basecamp. El reto de Basecamp obliga, en el buen sentido de la palabra obligación, los obliga a tener que aprender a estructurar el pensamiento con una metodología en un orden determinado, entonces es muy desafiante. Pensar por escrito es más desafiante que pensar solamente o reflexionarlo, porque implica que el pensamiento necesita una estructura más específica, necesita más coherencia, necesita más esfuerzo, me incomoda, pero ahí está la oportunidad precisamente. La incomodidad es una cosa circunstancial. ¿Ves? Un aspecto circunstancial, es una emoción coyuntural que tiene que ver con el temor a cometer errores, con el temor a hacer cosas distintas, con el temor a salir de la zona de confort. Entonces, bueno, ahí es donde están tus oportunidades. Las oportunidades están en la incomodidad, no en la comodidad, las oportunidades de cambio. Porque cuando traspasas esa barrera es que te estás conectando con tu propio crecimiento, con pasar de un nivel de pensamiento a otro. Empiezas a entender las cosas de manera más integral, de manera más global. Juan Carlos, que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Que el objetivo cuando tú dices aprender a aprender, ¿no? Y es definir el aprendizaje como un objetivo, ¿no? Porque, Siempre. porque ¿qué es lo que ocurre? En el día a día y en la operatividad no hay conciencia de aprendizaje, sino hay conciencia de resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pueden ocurrir muchas cosas. Una, que tú resuelves el problema sin aprender. Me dijeron que lo hiciera así y yo repito y lo hago como me dijeron que lo hiciera. Así es. Pues el hecho de hacer el pensamiento un poco más estratégico, ¿qué significa? Que tú en algún momento te detengas y digas, en todo este proceso, ¿qué aprendí? Es rescatar de todo lo que ocurrió, dónde estuvo tu aprendizaje. Y después el siguiente paso, por supuesto, es documentar para que ese aprendizaje quede de alguna manera reflejado en el proceso, en una fuente de consulta de información, en los planes estratégicos para el futuro. O sea, es documentarlo con la idea de enseñarlo a todo el mundo, que todo el mundo tenga disponibilidad a ese aprendizaje, ¿no? Porque si no, lo contrario, o sea, en el día a día tratando de solucionar problemas, no hay aprendizaje. Por eso, por ejemplo, en grandes corporaciones hay departamentos de gerencia del conocimiento, porque la empresa pierde mucho dinero si hay un aprendizaje en el departamento de administración, pero eso no se transfiere a venta o viceversa. La rentabilidad tiene que ver con eso, porque la empresa le cuesta mucho dinero si el mismo aprendizaje lo tiene que repetir por cada departamento. Entonces, el aprendizaje implica una visión de los demás departamentos como una fuente concreta de cambio. Efectivamente, en la urgencia, en la operatividad, es muy difícil que se generen aprendizajes
porque la respuesta para atender el corto plazo es una respuesta resolutiva. Y en las empresas que aprenden de verdad de eso, tienen sesiones periódicas, sistemáticas como esta, para identificar aprendizajes de un proceso. Lenin, ¿qué es para ti que el aprender a aprender es urgente? Pero yo creo que, que aprender a aprender es urgente es por la necesidad de adaptación. O sea, que primero al entorno, al entorno, a las circunstancias, inclusive a las personas, porque si continúas haciendo, o sea, inclusive la forma de cómo tú asimilabas el conocimiento o el mismo aprendizaje, vas a seguir cometiendo lo mismo. Creo que la urgencia nace de la necesidad de cambiar y de adaptar. De eso se trata. La urgencia es ahorita, no es voy a ver qué voy a cambiar la semana que viene, ya eso es tarde. Te montas sobre la urgencia, ¿sabes? No estás esperando a las condiciones ideales. Oye, me gustaría estar en un momento de paz, de relax. Eso no existe, ¿no? La dinámica aquí es muy fuerte. Es fuerte, sobre todo cuando estamos luchando contra el cambio. Es suave cuando navegamos con el cambio. Por eso aprender a aprender es una especie de músculo que se desarrolla. Si yo no entiendo, me pongo a luchar con el cambio. Entonces, al luchar con el cambio, al resistirme al cambio, al resistir a hacer mejoras, bueno, me toma más energía, me resulta más incómodo, se vuelve una experiencia pesada. Si yo empiezo a entender que el cambio es algo sobre lo que tengo que surfear ya, hago mejoras ya. No necesito esperar a condiciones ideales.